Gloria al Señor. Quisiera saber si ya estamos saliendo. Gloria al Señor. Hermanos amados, buenas noches. Dios les bendiga. Nuevamente estamos en un seminario doctrinal este día miércoles. Nos gozamos por los hermanos que ya veo que están sintonizando. Siempre tenemos a veces problemitas de tecnología porque estaba apagado el micrófono, pero ya se logró nuevamente abrir. Así que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos que todo en este día haya sido de bendición para ustedes, sus familias, y que sigamos viendo la poderosa mano del Señor. Déjeme aquí compartir la presentación que vamos a tener para el tema de esta noche, pero antes quisiera que nos uniéramos en oración. Sé que siempre hay peticiones en el corazón, siempre hay peticiones acerca de amigos, familiares o en la propia familia. Así que únase conmigo y vamos a orar al Señor para que una vez más Él sea propicio a nuestras peticiones. Padre, gracias porque una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias porque tú has sido bueno, porque como Padre amante, Señor, que nos has amado con amor eterno, sabemos, Señor, que tú has cuidado de nosotros. A ti te damos toda honra, toda gloria, y te suplicamos, Señor, que nuevamente en este seminario doctrinal seas tú el que nos asistas, seas tú el que por medio de tu Espíritu Santo nos abras la palabra, nos des de tu gracia bendita, Señor, tu gracia maravillosa. Solo a través de ella podemos nosotros, Señor, tratar de ser instrumentos para bendición y edificación de este grupo de hermanos que miércoles a miércoles hacen el esfuerzo, Señor, para poderse sintonizar en este seminario doctrinal. Te pedimos, Señor, que permitas que sea tu Espíritu Santo el que aclare a nuestros corazones, nos dé testimonio, y aquello que no podamos, Señor, tener claro, te pido, Padre, que tú abras ese apetito espiritual en nosotros para seguir escudriñando tu bendita palabra. Que nos permitas, Señor, seguir confiando en que eres tú el que revelas tus misterios. Y ponemos delante de ti, Señor, las necesidades de tu pueblo. Te suplicamos en esta hora que el que esté enfermo, tú extiendas tu mano de sanidad. Al que tiene necesidades económicas o de cualquier índole, Señor, problemas que parecen irresolubles, que tú seas propicio a las peticiones de tu pueblo. Escucha, Señor, como dice tu palabra, tú extiendes el oído para oír a tu pueblo. Y sabemos, Señor, que tú conoces también nuestras necesidades. Así que, Señor, te damos gracias por estar juntos. Permite que los que aún nos han podido sintonizar, que puedan hacerlo sin ningún problema, y ayúdanos, Señor, a que no haya ningún estorbo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hemos venido estudiando, hermanos amados, temas que se relacionan con el verbo. Hablamos del verbo luz, hablamos de las salidas eternas del verbo, y hoy queremos entrar a un tema no menos difícil de los que hemos compartido. Y digo difícil porque no es tan fácil explicarlos. Y tengo que recordarles que lo que estamos enseñando, este tipo de revelaciones, tienen que ser confirmadas por el Espíritu Santo. Sé que si alguien sintoniza por primera vez y escucha algunas cosas y no le da los contextos necesarios, o no escudriña la Escritura,
o sencillamente no hay revelación al respecto, pues obviamente se va a formar diferentes criterios, pero yo sé que el 99% de los hermanos que sintonizan los miércoles ya tienen un antecedente en cuanto a estos temas que nos permiten seguir meditando en ellos. Digo, no son fáciles de explicar porque sondea estos temas, cosas que diríamos que en la Biblia se perciben, se ven los textos, pero no siempre son tan claros. Y tiene que ser el espíritu de revelación el que los pueda explicar. Siempre recuerde usted la función del Espíritu Santo, que Él quedó como el paracleto que nos convenía para enseñarnos todas las cosas, darnos testimonio. Y lo que usted no entienda hoy, como el Señor le dijo a sus discípulos, lo que no entienden ahora, lo entenderán después. Pero es mi deseo no confundirlos. Es mi deseo explicarles lo mejor que podamos, pero especialmente es mi deseo que usted tenga apetito por la palabra, que aprenda a bucear. Así que recuérdese que en este seminario exponemos y luego dejamos un buen tiempo para las preguntas. Es muy importante que usted, aunque llevemos 5 minutos, pero tiene preguntas, de una vez póngalas en el chat de Facebook, donde está recibiendo la enseñanza, el seminario, para que de esa manera no se le olvide. Y siempre le digo que lo que podamos contestar, con gusto lo hacemos. Lo que no podamos contestar, pues juntos también podemos unirnos para seguir escudriñando la Escritura. Hoy estamos el día miércoles 12 de mayo. Este servidor de ustedes, Pastor Sergio Noriega, para aquellos que eventualmente sintonizan y no nos conocen. Muy bien. Vamos a hablar de las fases del verbo y vamos a iniciar hablando del verbo esencia. Y le llamamos esencia porque hablamos de la esencia primigenia. Hablamos de San Juan capítulo 1 y verso 1 en su primera parte, donde el Evangelio de Juan inicia diciendo: en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Este no es, como lo vamos a ver dentro de un momento, el principio del verbo, porque el verbo no tiene principio, porque el verbo es Dios. Y por eso lo estamos definiendo en esta primera fase como el verbo esencia. Y estamos hablando de un principio creativo. ¿Se acuerda que hicimos una línea de tiempo avanzando en esa línea hacia la eternidad pasada? Y mencionábamos que el principio de Génesis 1:1, este principio que nos enseña Juan, es mucho, mucho más antiguo, quizá millonadas de años. Quizá nuestra mente no lo alcanza a lograr visualizar. Y en una línea de tiempo eterna, pues obviamente no vamos a encontrar un principio. Quiero siempre apoyarme en estos gráficos que voy a poner aquí, esquemas. Creo que el poderlos colocar acá nos puede ayudar a recordar o entender algunas cosas, y siempre para los hermanos de Iglesia de Cristo Betel, y si hay algún otro hermano interesado, siempre el hermano Minor, usted puede hablar con él para que estas presentaciones, si usted las quiere tener para estudiarlas más despacio y recordarse de algunos puntos, pues con gusto se las hacemos llegar. Como vamos a hablar de fases del verbo, entonces vemos como la primera fase en la eternidad pasada, sin principio, vemos al verbo eterno o el verbo esencia. Y quiero colocar este triángulo que en algunas ocasiones un triángulo se usa como un esquema acerca de la triunidad. En ese verbo esencia, ese verbo eterno, coloqué dentro de
ese círculo, este triángulo donde coloco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque el Padre tiene la esencia increada dentro de él, igual el Hijo, igual el Espíritu Santo. Entonces, en este esquema lo que trato de colocar yo aquí es que cuando dice en el principio existía o era el verbo, algunas versiones ponen existía, otras traducen era, porque el verbo que se utiliza ahí, griego, se puede traducir de esa manera. Podríamos decir que ahí están lo que nosotros conocemos, inmersos en ese verbo esencia, o en la esencia, si usted quiere llamarle de esa manera, precisamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nuevamente vemos que dice el verbo era Dios. El verbo era Dios. San Juan 1, siempre en el versículo número 1. Luego vemos la siguiente fase. Es difícil establecer tiempos, porque quizá podemos preguntarnos cuánto tiempo pasó el verbo esencia, el verbo eterno, llamémoslo solo, donde ahí estaba la triunidad y estaba esa esencia primigenia que también le hemos conocido como el Altísimo o el Elyon, y que entonces podemos visualizar, aunque sea rápidamente, lo que hemos llamado la cuadridimensión de Dios, que es un término que también no es tan fácil de asimilar. Entonces, la siguiente fase solo lo vamos a ver como una introducción y luego vamos a tratar de desglosarla en esta noche. Es que el verbo ahora se presenta en esa siguiente fase como hijo de Dios, esencia, pero personificada. Esa esencia se desprende del verbo esencia eterno y es una personalidad aparte. ¿Cómo lo vemos? Siempre ahí en San Juan capítulo 1, verso 1, en su siguiente fase, cuando dice el verbo estaba, y puse a propósito la palabra con en rojo, solo como para enfatizarla. El verbo que era Dios, primera fase, ahora lo vemos que el verbo estaba con Dios. Entonces, el verbo hijo de Dios, esencia personificada, porque tenemos que decir que en la primera fase este verbo es invisible. Aunque está ahí el Padre, aunque está ahí el Hijo, aunque está ahí el Espíritu Santo, eran invisibles. Entonces, notamos que ahora, cuando de esa esencia se desprende lo que estamos llamando como verbo hijo de Dios, como una esencia personificada, como una naturaleza derivada, con esa esencia increada adentro. Usted puede notar que hay muchos términos que quizá le puedan parecer a usted bastante difíciles de lograr entender, pero si no lo entiende, trate de formular una pregunta. ¿Tenía corporeidad ese verbo ya con personalidad? Porque cuando dice que el verbo estaba con Dios, inmediatamente vemos dos elementos. Vemos que está Dios, pero está verbo con Dios. Entonces, tenía corporeidad, por eso era con, es decir, a la par. Porque no puede decirse que alguien está con si no tiene una personalidad aparte. Yo no puedo decir en este momento me acompaña fulano de tal si ese fulano de tal con cuerpo y con personalidad no estuviera al lado mío. Entonces, eso es, el verbo estaba con Dios, e insisto que entre la primera fase
Y la segunda fase pudieron haber pasado millones de años. Acuérdese que aquí todavía no se contaba el tiempo. Luego vemos una tercera fase. Y en esa tercera fase, yo tengo que tener aquí a la par porque así no me complico, pero déjeme ver por acá. En esa tercera fase, lo vamos a colocar aquí. Siempre en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, vamos a notar una tercera fase. Y es el verbo hijo de hombre o hijo del hombre. Solo que ahora lo vemos encarnado, como esencia encarnada. Entonces, obviamente, esa tercera fase, podríamos decir que nos permite ya tocar un poquito más de poner los pies sobre un terreno mucho más sólido, porque precisamente los evangelios, y en este caso el Evangelio de Juan, en su capítulo 1 y verso 14, déjeme ver aquí qué estoy haciendo. Un momentito, por favor. Vamos a ver qué hice yo por acá. Muy bien. Entonces, yo regreso acá a la presentación. Precisamente en el capítulo 1 y verso 14 dice, el verbo se hizo carne. Ese verbo eterno, que vamos a ver por qué después se le ve como verbo con Dios, y ahora nos relata el Evangelio de Juan que ese verbo se hizo carne, y ahora se le va a ver como hijo del hombre. ¿Por qué realmente hubo necesidad de esa siguiente fase? Pero quiero que no pierda usted de vista de dónde precisamente viene el verbo encarnado y cuáles son en cada fase los propósitos o las misiones que el Padre le dio precisamente, y una de ellas, la más gloriosa, por la que toma carne, y como vimos el miércoles pasado, el Padre le prepara cuerpo, dice, y me preparaste cuerpo, ahí en Hebreos. Y la cuarta fase, no por eso menos importante, es precisamente que cuando el verbo que encarnó muere en la cruz del Calvario, luego los mismos evangelios nos muestran que ese verbo es glorificado. Y si cuando era verbo eterno y esencia primigenia, invisible, y por lo tanto no había cuerpo, ahora lo vemos glorificado con cuerpo, en una forma eterna. Porque vemos que cuando Él resucita y recibe un cuerpo espiritual, con el que lo visualizan aquellos que fueron testigos, hasta 500 hermanos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, ese cuerpo, ese verbo glorificado, cuando lo veamos en su parucía, lo vamos a ver con cuerpo. Y de eso, por lo menos, Hechos capítulo 2 y verso número 32 nos indica a este Jesús, verbo encarnado, verbo hecho carne, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, dice el autor Lucas, del libro de los Hechos, somos testigos. Entonces, tanto los evangelios, en la parte final de los evangelios, donde se narra la resurrección de Cristo, como el primer capítulo del libro de los Hechos y primera de Corintios 15, y obviamente otras epístolas donde el apóstol Pablo también nos habla acerca de la resurrección, al punto de decir que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, estas cuatro fases del verbo, vamos a ver cómo logramos abordar cada una de ellas. Entonces, volvemos precisamente al verbo eterno, esencia. Esto es un misterio y por eso no es tan fácil explicarlo.
porque tiene que ser revelado. Y si es un misterio, precisamente es algo que no es tan evidente para cada uno de nosotros. De tal forma que es importante que nosotros nos demos cuenta que el Señor ha preparado diferentes formas de poder trasladar y revelar ese misterio. Y por lo tanto debe ser enseñado por el Espíritu. Si esto no es enseñado por el Espíritu, si no es el Espíritu Santo el que nos ilumina y revela la palabra, quizá va a ser mucho más difícil que podamos entenderlo. Pero también el Espíritu utiliza maestros del Espíritu. Gente que Dios usa precisamente para explicarnos aquello que es difícil, tratar de explicarlo de una manera un poco más sencilla. Así que acuérdese, este es un misterio. Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar siempre buscando de la presencia del Señor para que Él nos revele su bendita palabra. Permítame llevarlos a San Juan, capítulo 1 y verso 18, que hemos estado leyendo en estas enseñanzas. Dice, siempre en el mismo capítulo, acuérdese que hemos estado dando vueltas ahí y probablemente espero que usted esté leyendo y meditando, estudiando, apuntando, pidiéndole al Señor que le abra el entendimiento, porque qué maravilloso es saber que nuestro amado Señor Jesucristo viene desde la eternidad. Y es tan maravilloso entender por espíritu que teniéndolo todo, Él se dispuso a que le dieran un cuerpo para venir a morir aquí a la tierra para darnos salvación. Entonces, el verbo eterno esencia podemos aplicar, acuérdese que vimos un triángulo que ahorita no lo voy a poner, donde en esa esencia primigenia está inmerso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando ya se desprende el verbo Hijo, esencia personificada, y poco a poco vamos a ir ampliando un poquito más el concepto, pero en esta fase eterna es donde se entiende lo que le revelaron a Juan. En el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Es esencia primigenia. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, esta versión dice, Él le declaró. Otra que leímos el miércoles pasado dice, Él lo explicó. Entonces, quisiéramos tener muchos más detalles acerca de esta fase del verbo, pero tenemos que seguir avanzando y ver lo siguiente. El verbo siempre fue. Es interesante y ahora que he estado estudiando un poquito más el texto griego donde se escribió el Nuevo Testamento, es interesante que ese verbo que aparece 3 veces conjugado precisamente en el verso 1, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Fíjese que cuando se traduce era, es la misma conjugación verbal cuando después dice estaba con Dios, porque es el verbo ser o estar en el texto original. Entonces el verbo siempre fue, nunca empezó. Eso lo tenemos que tener muy claro, porque estamos hablando de Dios, estamos hablando de esa energía primigenia, de esa esencia primigenia. Por eso tiene que ser igual a Dios. Por eso dice, y el verbo era Dios. Otra vez usa esa forma verbal. Pero vienen preguntas que de alguna manera nos ayudan a nosotros precisamente a profundizar un poquito más, pero también complicarnos con preguntas tal vez difíciles, pero que nuestro pastor se hacía.
y que las dejó plasmadas en estas enseñanzas que vale la pena que nosotros también nos las hagamos. ¿Cuánto tiempo duró el verbo sin empezar a manifestarse? Es decir, pasar de invisible a ser visible, con algún tipo de corporeidad cuando se vuelve la fase y el verbo estaba con Dios o a verse. Noten ustedes que según el verso 1:1 de Juan, él ya era. Él siempre había sido. Pero no se veía porque era esencia. Esa es la fase que estamos viendo. La primera fase del verbo eterno, esencia. Ojalá que lo que usted no esté entendiendo ya pueda estar haciendo algún tipo de preguntas, porque sin duda que nos permiten a todos de alguna manera al hacerlas y tratar de contestarlas, tener una amplitud acerca de lo que estamos viendo. Quiero que leamos despacio estos textos. Estas frases que son muy interesantes. Dice, el Dios esencia, estamos siempre en esa fase, va a crear. Acuérdese que Él es Padre eterno por creación. Entonces, el Dios esencia va a crear, y note que dice crear. Y esto significa crear de la nada. Algunos teólogos cuando tratan de comentar Génesis capítulo 1 y verso 1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hacen comentarios del hebreo y establecen una frase que a veces se usa en la filosofía, que es crear ex nihilo, que significa crear de la nada. Entonces el Dios esencia va a crear de la nada el universo. No sabemos si creó otras cosas porque Él viene creando desde la eternidad y sería insondable tratar de nosotros saber qué es lo que hizo, pero como estamos hablando de un principio creativo, vamos a hablar del universo. Y decide hacerlo, eso es una decisión del Dios esencia, por medio del verbo. Entonces, para poder hacerlo, lo saca de verbo eterno, esencia, y lo mete en la siguiente fase. No me pregunte cómo, pero lo que podemos visualizar a través del texto, y claro, estamos exponiendo siempre la palabra, lo saca de verbo a hijo, verbo hijo, con personificado, con una esencia, la misma esencia personificada, porque dice la Biblia que por el Hijo lo hizo todo. Entonces, Hijo de Dios, esencia personificada, aquí agréguele la de A, se me pasó, pero es aparte porque es verbo con Dios. Entonces, verbo Hijo de Dios, esencia personificada, aparte. Entonces, déjeme avanzar aquí un poquito más y vamos a San Juan capítulo 1 y verso número 3. Dice, todas las cosas por Él. ¿Por quién? En el contexto del verso 2 y el verso 1, sabemos que todas las cosas por Él, es decir, por el verbo. Es la decisión del Padre crear todas las cosas por medio precisamente del verbo. Dice, por Él fueron hechas. Y aunque esto parece un juego de palabras, es la forma como se escribía en esos tiempos para tratar de enfatizar la misma idea. Dice, y sin Él, otra vez hablando del verbo, si usted quiere, puede ahí en su Biblia, en ese pronombre que está ahí, Él, poner verbo, porque se refiere al verbo, es el antecedente, se está refiriendo de ese artículo, o de ese, mejor dicho, de ese pronombre. Sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Realmente en el texto original es bien difícil traducir esas formas verbales, pero
Con esto nosotros estamos poniendo pie de imprenta que para crear el universo, para crear todas las cosas. Y usted sabe que Colosenses también nos indica que se crearon las cosas invisibles y las cosas visibles. Ahora, este párrafo es interesante que lo leamos despacio porque no es tan fácil de poderlo entender, pero lo que está sucediendo entre la fase 1 y la fase 2, llamémosla así, del verbo, es que se desprende de la esencia para ser una personalidad. Acuérdese que como esencia primigenia o energía primigenia es el Dios que nadie ha visto, sin forma, invisible. Pero ahora se desprende de la esencia para ser una personalidad. Hay una naturaleza derivada. Términos que usó mi pastor para tratar de explicar esto y que nuevamente yo los retomo para tratar también de explicarlo, que se pone a la par de la misma naturaleza, o sea, verbo con Dios, o sea, el verbo de la misma naturaleza de Dios. Es difícil poderlo ver. Tal vez la forma que más lo logro yo visualizar es como cuando uno ve tal vez muy alejado de una realidad como esta, porque no fuimos testigos, pero de alguna manera es lo que la palabra está tratando de mostrar, como una mitosis, ¿verdad? Que se ve en las células, que está una célula y inmediatamente cuando se hacen esos videos se ve una célula que sale de una e inmediatamente se ve dos células exactamente iguales. Tal vez es la manera como podría yo tratar de explicarlo en esta noche. Muy bien, sigamos avanzando otro poquito más. El Altísimo crea y el Hijo cría. Usted se va a poner a pensar, bueno, ahí lo escribió mal el hermano Sergio, pero no. Vamos a ver de qué se trata esto. El Altísimo crea, mientras que el Hijo cría. El Altísimo es el Elyon, es la esencia misma, el Dios esencia. Y entonces podemos ver precisamente que entonces lo que hizo el Altísimo en esa fase de esencia increada, de esencia primigenia o de energía primigenia, fue darle energía al Hijo. Decidió que por medio del verbo se iban a crear todas las cosas. Hebreos 1, Colosenses, y ahí podemos encontrar varios pasajes. Entonces lo que hace el Altísimo es darle energía al Hijo. Esencia personificada, verbo con Dios, para que criara, porque el único que crea de la nada es el Altísimo. Porque el único que crea es el Altísimo. El Altísimo da la energía inicial, porque Él es el único que crea de la nada. Porque crear, como ya lo dijimos, es crear o es crear de la nada o de la nada hacer algo. Eso solo está dentro de la jurisdicción del Altísimo. En otras palabras, esa energía o esa creación de la nada no la hizo el Hijo. Eso lo hizo el Altísimo. De la energía de Él, es decir, del Altísimo, o de la energía de Él hizo algo de la nada. Pero el Hijo de la energía que ya tenía, es decir, que ya estaba creada de la nada por medio del Altísimo, hizo algo. Entonces eso se llama criar, no crear. Entonces ya no hizo algo de la nada, sino que, de cierta manera, había ya una energía creada por el Altísimo. Yo sé que parece que estuviéramos hablando un poquito en chino, pero espero que usted nos esté captando. Por esa razón, vemos nosotros que dice, el Hijo crió y no creó. Muy bien. Chequeemos cómo hemos ido avanzando. Dijimos que el principio creativo
de San Juan 1:1, que es mucho más antiguo que el de Génesis 1:1, no es el principio del verbo, porque el verbo eterno, el verbo esencia, no tiene principio, sino que es un principio creativo en un punto determinado para crear el universo. Ahora, ya está ahí el verbo. Está personalizado y separado. Separado en el sentido, como dijimos, que sale de esa primera fase a una esencia personalizada. Entonces ahí podemos decir, en el principio ya era el verbo. Pero no está hablando desde el principio, porque el verbo nunca principió. O sea, no está hablando de su principio, porque ya no sería Dios. No sé si me estoy dando a entender. Sino que habla de un principio creativo. Muy bien. Notemos que el Altísimo es invisible. San Juan 1:18. En esa fase de verbo que vimos al principio, y nadie lo va a ver nunca. Entonces se tiene que hacer visible y se hace visible en el Padre. Muchos se preguntan si San Juan 1:18 está hablando que nadie ha visto a Dios, ¿por qué Moisés vio sus espaldas? A veces se preguntan eso. ¿O por qué en el Antiguo Testamento hay teofanías que se refieren a teofanías del Padre? ¿O cristofanías, como hablamos de las salidas eternas del Verbo? E incluso los teólogos le llaman hierofanías a manifestaciones del Espíritu. Entonces, el Altísimo se tiene que hacer visible, pero se hace visible en el Padre, que es de la misma naturaleza del Altísimo. Ahora, ya visible el Padre, quiero que usted no se le olvide el esquema que hice del triangulito, que lo sobrepuse dentro del círculo cuando hablamos de la primera fase del verbo. Vemos que el Padre es una clonificación del Altísimo. Bueno, aquí nos complicamos más, ¿verdad? Al hablar de clonificación del Altísimo, pero es la forma como podríamos tratar de explicar en términos un poquito más contemporáneos precisamente lo que de alguna manera vemos que sucedió. Claro, muchos dirán, qué arrogante este ministro, este pastor, porque dice las cosas como que si las hubiera visto, pero acuérdese, esto tenemos que discernirlo por medio del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos tiene que dar esa certificación de lo que estamos hablando. Entonces, ¿por qué decimos clonificación? Porque el Padre es el que da a conocer al Altísimo. Y entonces el Padre se hace visible en el Hijo. Y por eso el Señor Jesucristo ya en la tierra, el Verbo hecho carne, esa tercera fase que vimos en los esquemas, dijo en su ministerio y que quedó recogido en los evangelios, el que me ha visto a mí, dijo Jesús, era un hombre con ojos, dos brazos, dos piernas, como un humano, pero vestido de carne, tabernaculizando precisamente el verbo en esta tienda. Entonces dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque así como fue clonificado del Altísimo el Padre, del Padre fue clonificado el Hijo. Y por eso leemos ya aquí precisamente, déjeme ver si tengo por acá esa cita. Déjeme chequear un momentito, por favor. Sí, creo que me voy a adelantar un poquito más y luego regreso a estos esquemas. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo el Señor. Y está en San Juan 14:9. Leámoslo, dice. Jesús le dice,
tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Precisamente Felipe estaba haciendo esa petición al Señor. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Entonces, noten ustedes que le sigue diciendo, el que me ha visto a mí, o el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Bueno, eso nos indica que por eso vemos que San Juan también dice que el Hijo está en el seno del Padre y es el que lo ha explicado. Pero a su vez el Padre explica al Altísimo. No sé si lo logra visualizar. Quisiera hacer no solamente gráficos o esquemas en 2 dimensiones, sino que intentar hacerlos en movimiento, pero no sé cómo hacer eso, porque de repente podría ser un poquito más didáctico. Bueno, acuérdese que vamos a regresar a esto. Creo que cambié un poquito el orden. Pero déjeme regresar y ver aquí el Altísimo, el Lion, invisible. Pero luego vemos nosotros, déjeme chequear qué pasó aquí. No, permítame, mi hermano. Aquí vamos. A veces me confundo. Y entonces vemos que el Altísimo se clonifica como clonificación del Altísimo para hacerse visible. Aquí está como el Lion invisible. Nadie le ha visto ni le verá. Pero ahora vemos la clonificación del Altísimo visible, que le llamamos nosotros Padre, lo conocemos como Padre. Pero a su vez el Padre, note usted que se clonifica en el Hijo, ¿sí? El Hijo, clonificación del Padre, el Padre se hace visible en el Hijo. Probablemente nosotros podamos entender esto un poco mejor al darnos cuenta que realmente estos 3 esquemas, Altísimo, clonificación del Altísimo, visible en el Padre clonificándose en el Hijo para hacerse visible y llevar a cabo en la tierra ese ministerio terrenal tan maravilloso, donde el Señor pudo decir con mucha seguridad, mi Padre y yo uno somos. Porque no estamos hablando de 3 dioses ni de 4 dioses, como muchas veces se entienden estas cosas. Acuérdese que hay grupos que no creen que haya Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino solo creen en Jesús. Hasta incluso estos grupos se les llama solo Jesús. Pero en realidad lo que sucede es que vemos a la esencia clonificar en el Padre y luego clonificar en el Hijo. De tal manera que podemos también ver la era del Hijo, mejor dicho, la era del Padre en el Antiguo Testamento y ver la era del Hijo en su ministerio terrenal. Y algunos creen que la era del Espíritu Santo ya está vigente, pero la que sigue vigente es la era del Hijo, porque mientras haya pesca, esa era de pesca, esa era de salvación, tiene que ver con la era del Hijo. Bueno, casi hemos avanzado cerca ya de 1 hora y espero que usted haya planteado sus preguntas. Yo sé que, insisto, desde el principio son temas bastante difíciles de abordar, pero hemos decidido corrernos el riesgo de abordarlos en esta plataforma porque a la larga creo que es importante que lo hagamos. Muy bien, entonces voy a seguir avanzando porque esto ya lo leímos y note que leemos también nosotros lo siguiente. El Verbo eterno le entregan, ¿sí? Al Verbo eterno le entregan la misión de hacer la creación. Le dicen en cierta manera, parafraseado, vas a hacer una creación. Aquí está la energía que le da el Altísimo al Verbo con personalidad, esencia personificada, hemos dicho. Y aquí están, lo puse en rojo, los que yo te voy a dar para que te acompañen.
Porque en San Juan 17:6 leemos, he manifestado tu nombre a los hombres. En esa oración que el Señor hace en Getsemaní, he manifestado tu nombre a los hombres, pero no a cualquiera, que del mundo me diste. Es una oración que está haciendo el Hijo al Padre. Tuyos serán. O sea que aquellos que le fueron dados al Hijo, primero eran del Padre, y me los diste, y guardaron tu palabra. Entonces, por eso la frase que nosotros somos hijos del Hijo tiene sentido basados precisamente en este verso. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra. Obviamente esto tiene que ver con lo que hemos en otras ocasiones hablado acerca de la preexistencia, que se atisba precisamente en San Juan, capítulo número 6 y verso número 45, cuando dice, y todos fueron enseñados por Dios. El que oyó y aprendió, viene a mí. Es decir, llega al Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre se los dio, precisamente para que en esa creación, llamemos específicamente de la tierra, porque estamos hablando de una creación universal, pero que obviamente en el capítulo tierra tiene que ver con nuestra redención. Y qué maravilloso saber que nosotros fuimos entregados por el Padre, éramos del Padre, y me los diste, dice el Hijo, y guardaron tu palabra. Muy bien, yo creo que quisiera dejar hasta ahí la explicación porque el contenido es bastante escabroso en cierto momento para poder explicar, y quisiera que ustedes pudieran plantear sus preguntas. Sé que tenemos bastante tiempo, pero si en esta ocasión no hay suficientes preguntas, pues obviamente terminaríamos un poco antes. Así que quisiera que entráramos para que los hermanos que me ayudan con las preguntas, por favor, las puedan formular si es que hay. Sí hay, ya pregunta. Muy bien, adelante, hermano Francisco. ¿El verbo es parte de la cuadridimensión de Dios? Sí, indudablemente, ¿verdad? Porque noten que hemos usado en esta enseñanza, yo diría, lo voy a llamar de esa manera, títulos o nombres intercambiables. Porque hemos visto que verbo en la fase de personalidad con Dios, es decir, aparte, ya no el verbo era Dios, sino que ahora el verbo estaba con Dios, que lo traté de explicar lo mejor que pude. Indudablemente ese verbo está dentro de la cuadridimensión porque es el Hijo. Es el Hijo, ahí también está el Padre, está el Espíritu Santo y está el Altísimo, que es lo que hemos conocido como la cuadridimensión. Okay. Bueno, ¿me pregunta? No, por supuesto, porque recuerden ustedes que cuando nosotros vamos a los evangelios nos damos cuenta que realmente José no fue un padre en todo el sentido de la palabra para el Señor, porque quien engendra precisamente en el vientre de María es el Altísimo. Déjeme que vayamos a Lucas. Creo que necesitamos ir a Lucas. Espero encontrar los versos. No sé si es el capítulo 1 o 2, pero déjeme chequear cuando precisamente dice que el Espíritu Santo hizo, o el Altísimo hizo sombra. Déjeme buscar ese pasaje en un momentito. Espero encontrarlo. O si mis hermanos lo tienen ahí, pues también me ayudan. Pero está en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está.
Eh, hizo sombra. Es importante llegar a ese pasaje. Déjenme ver. No me aparece a mí por acá. Lo que quiero estar seguro es si está en el capítulo 1 de Lucas o en el capítulo número 2. Sí, 1:35, mis hermanos. Dice, de Lucas. Y respondiendo el ángel le dijo, es cuando el ángel se aparece a María. Note lo que este ángel le dice. El Espíritu Santo, parte de la cuadridimensión porque es Dios, vendrá sobre ti. No sé cómo entiende usted ese pasaje, pero lo cierto es que está diciendo que le está hablando a María, que para que lo que iba a ser engendrado en ella viniera de Dios y el fruto fuera llamado hijo de Dios, la operación que se iba a hacer era que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Yo lo percibo como que la cubrirá, ¿verdad? Porque dice, inmediatamente, primero dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra. Entonces, yo no sé si lo logro visualizar, que usted lo visualice. Supóngase que aquí está María. Primero viene el Espíritu Santo. Note, vendrá sobre ti. Y luego dice, la virtud del Altísimo es otra sombra. Porque dice, te hará sombra, por lo menos en esta versión de Reina Valera, vamos a ver cómo dice Américas, dice, cambia un poquito el concepto, dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahora, yo quiero que usted visualice algo. Acuérdese, estos temas no son fáciles, pero es importante que visualicemos lo siguiente. Yo voy a tratar de exponerlo. Note usted que lo que sucede está que el Altísimo no le hace sombra a María, sino que cubre al Espíritu Santo. Y entonces dice el texto, por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por eso es que sabemos que el Señor fue precisamente engendrado por el Espíritu Santo. Y es que aquí es difícil decir esto desde esta plataforma, pero el Espíritu Santo, si usted visualiza, es como una matriz, porque nosotros mismos que nacemos de lo alto, nacemos del Espíritu, en nuestro nuevo nacimiento, es como que naciéramos precisamente de una matriz. Entonces, lo que el Espíritu Santo hace esa función de matriz, el poder del Altísimo engendra, y prácticamente el fruto de eso es colocado en el vientre de María, que sabemos que tal vez la forma más fácil de poderlo explicar es que solo funcionó como una incubadora. Ya dijimos en una ocasión que seguramente el Señor no tuvo ombligo porque no estaba conectado, porque si hubiera estado conectado a través del cordón umbilical, como normalmente los seres humanos se desarrollan en el vientre de la madre, entonces la sangre de María, que no era una sangre inmaculada, ella no estaba exenta de pecado, obviamente él no hubiera podido ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Padre putativo, decía el hermano Otto, una palabra un poquito antigua, ¿verdad? De Jesús fue José, pero obviamente no fue su padre no tuvo padre terrenal, porque me parece que esa fue la pregunta, que si el verbo hecho carne había tenido un padre terrenal. Fue engendrado, por lo que vemos aquí, por el Espíritu Santo. Amén. Esta pregunta primero hace una afirmación. Dice, el Elayo está en el séptimo cielo. El Padre y el Hijo, ¿en qué cielo están? Bueno, yo tengo que ser muy honesto. Yo no enseño 7 cielos. Quien hace la pregunta, tengo que entender que su opinión es que hay 7 cielos. Yo veo
hermanos amados, que algunos han llegado a la conclusión de que hay 7 cielos, otros incluso hablan de 10 cielos. Lo que yo he logrado visualizar en cuanto a estas enseñanzas es que se usan mucho las palabras hebreas que en el Antiguo Testamento y las palabras griegas en el Nuevo Testamento se traducen cielo. De tal manera que van juntando varias palabras que en muchas ocasiones pueden tener el mismo significado para ir estableciendo diferentes cielos. Personalmente yo prefiero, es una opinión personal y por eso creo que no voy a poder dar la respuesta que están buscando, porque yo veo que el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, si él hubiera tenido la revelación de que hay 7 cielos, seguramente lo hubiera mencionado. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo indica es que cuando él tuvo aquella experiencia, cuando dice no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, él habló del tercer cielo, no de un cuarto, quinto, sexto o séptimo. El Talmud y algunos escritos judíos son los que mencionan 7 cielos. Y usted sabe que el Talmud no es una fuente inspirada. O los demás escritos judíos de famosos rabinos, pero obviamente no es no son textos inspirados. Ellos colocan una palabra en hebreo para cada uno de esos cielos, pero y creo que de ahí llegan a la conclusión de que el séptimo cielo es la morada eterna de Dios. Personalmente, y lo digo con todo respeto, mi postura es, o diríamos, la luz que yo tengo, basado en la escritura, es hasta un tercer cielo. Así que no tendría yo que creer que hay 7 cielos y como les digo, algunos ya incluso hablan de 10 cielos, pero tenemos que ser cuidadosos. Yo creo que aquí hacemos un diálogo porque es un seminario doctrinal donde podemos compartir sin discutir necesariamente, sino tratar de buscar la revelación del Señor, pero en lo personal, como Pastor Sergio Noriega, lo que yo he logrado visualizar y probablemente puedan pensar que no he evolucionado, pero cuando las fuentes son esotéricas o son no fuentes escriturales, en lo personal, prefiero quedarme con lo que claramente establece en este caso el apóstol Pablo. Y recuerdo aquella frase del hermano Otto, ¿verdad? Que en la medida que te alejes de lo que le fue revelado al apóstol Pablo, te vuelves hereje. Eso lo decía mi pastor y es interesante, ¿verdad? Así que por eso di esta explicación, pero también respeto a aquellos que creen que hay 7 cielos y tal vez más adelante yo pueda tener más luz al respecto, pero lo he tratado de ver y lo que he encontrado son fuentes judías, no fuentes escriturales. Bueno, es muy interesante lo que se menciona, porque recuérdense ustedes que el Señor en la cruz del Calvario, lo que dice antes de morir, como lo establecen algunos de los evangelios, que incluso usa palabras en arameo, ¿verdad? Elí, Elí, lama sabactani, que entonces el evangelista traduce como Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Como es arameo, yo no podría estar completamente seguro, habría que ver las versiones, porque noten que creyeron que él estaba llamando a Elías. ¿Se acuerdan que voy a tratar de ir al pasaje? ¿Por qué me has desamparado? Vamos a ver. Y si alguien lo tiene por ahí, sería bueno colocarlo en el chat para que de esa... Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Muy bien.
o si podemos buscar la palabra Elí, Elí. Vamos a ver, no me aparece el verso. ¿Alguien de ustedes ha encontrado el verso o lo han puesto en el chat para ir más rápido? Leamos entonces Marcos 27:46. Bueno, lo leo. Dice: y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lema, en otros ponen lama, sabactani. Y entonces el escritor de Mateo dice: esto es, o sea, la traducción, solo que lo que sí estamos seguros es que era arameo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces la pregunta es si en la clonificación del Padre hacia el Hijo, tal vez me la vuelven a leer, por favor. Así. Sí, aquí en este verso podemos ver que sí hubo una separación, porque tenemos que entender que la clonificación, si entendemos el concepto, que lo traté de ejemplificar como la mitosis en las células, que se reproducen por mitosis, que hay una célula y luego inmediatamente, que es el proceso que sucede muchas veces, no muchas veces, sino que en el desarrollo incluso de los seres humanos, que cuando el esperma engendra el óvulo, hay una célula y luego se divide en dos, y luego esas se vuelven a dividir y se vuelven a dividir hasta empezar todo el desarrollo del nuevo ser en el vientre de una madre, ¿verdad? Entonces, el que el Padre se clonifique en el Hijo, indudablemente muestra dos personalidades, llamémoslo de esa manera. Por eso la Trinidad son tres personas con la misma esencia. Es un misterio difícil que algunos no lo creen o no lo entienden, pero en realidad nosotros vemos, y tal vez lo voy a tratar de ejemplificar, no sé si va a ser lo suficientemente claro esto, pero recuérdense que en Génesis 19, cuando tres personajes, cuando hablamos de las salidas eternas del Verbo, visitaron a Abraham, podemos ver ahí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con corporeidades separados. Entonces, cuando el Hijo muere, recuérdense que Dios no puede morir. Entonces fue el Cordero de Dios, llamado Jesús, Verbo encarnado, pero que indudablemente en el momento de la muerte, cuando el Padre vio que el Hijo estaba cargando los pecados de toda la humanidad, entonces le abandona porque Dios no puede convivir con el pecado. Entonces sí hay una separación. Entonces no se va a entender que la clonificación es una unidad, sino que en realidad lo que sucede, lo que habla de la clonificación es que si el Altísimo clonifica en el Padre, es la manifestación que el Padre está teniendo del Altísimo y luego el Hijo del Padre, que prácticamente en la genética una célula es idéntica a la otra en la mitosis. Recibí una retroalimentación de sonido, no sé qué fue. Ok, entonces no sé si me expliqué bien. Como la pregunta es si hubo separación, sí la hubo, porque así lo refiere precisamente Mateo 27:46, y notemos que cuando el Cordero muere, el sacrificio fue acepto y por eso resucita el tercer día. Por supuesto, cuando hablamos de la sustitución del holocausto, pues vimos otros detalles que no vamos a mencionar en este momento para no complicar más las cosas, para seguir en el tema. ¿Otra pregunta más? Sí, dice así: a Dios, tanto al Padre como al Hijo, en el Antiguo Testamento se le llama Jehová. Es una afirmación que hace la persona. Y al Espíritu de Dios, por ser el Espíritu de Dios, también es Jehová. ¿Será posible que por tal razón, dice la Biblia,
el Señor tu Dios uno es. Sí, yo creo que tenemos que ser cuidadosos con esos detalles, porque cuando hablamos de la cuadridimensión de Dios, volviendo otra vez al Salmo 91, si usted tiene por ahí su Biblia abierta, note que dice el Salmo 91, 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo, hebreo Elion o Elión, pero a veces en las pronunciaciones, como no somos expertos en estos idiomas antiguos, pero nos hemos acostumbrado entre nosotros a llamarle Lion. Tal vez no es la pronunciación más exacta, pero casi literalmente es el león con Y. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Shaddai, se traduce en omnipotente. Diré yo a Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim, en quien confío. Entonces aquí vemos el Lion, Shaddai, Jehová y finalmente Elohim. Y estos dos versos nos hablan, especialmente en el hebreo, de 4 nombres. Ahora, no son 4 dioses. Esto es un verso que nos habla de cuadridimensión. Lo que vimos el domingo cuando hablamos del ángel de Jehová, si la persona que hizo la pregunta oyó ese mensaje, dijimos que muchos creen que el ángel de Jehová, y también el hermano Otto lo creía, es el mismo Cristo en una cristofanía, en forma de ángel de Jehová. Pero obviamente Jehová, que era el Padre, se manifestó con este nombre. Cuando dice el famoso Shema judío, me parece que es, oye Israel, Jehová tu Dios uno es porque está haciendo precisamente referencia a esa esencia original. Tal vez lo que ayuda es el esquema que pusimos cuando hablamos del verbo esencia, donde hicimos el triangulito como inmersos en la esencia. Pero de ahí esas 3 naturalezas derivadas con esencia adentro conforman el concepto de cuadridimensión. Entonces, ese verso lo que ratifica es que Jehová es uno. No estamos hablando de 3 dioses, sino que por eso hablamos de fases del verbo. Por eso hablamos también de una triunidad. 3 personas que se evidencian en la Escritura, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la esencia adentro. Cuando trato de explicar de la manera más sencilla la cuadridimensión, creo que en una ocasión se las expliqué a unos jovencitos y les dije que creo que conseguimos una pequeña pecera transparente, de vidrio transparente. La llenamos de agua y dijimos, para ejemplificar, que el Dios esencia era toda esa agua que estaba llenando la pecera. Entonces, la pecera la colocamos de tal manera que los jovencitos pudieran verla desde una forma lateral. Y entonces me conseguí de esos vasos de cristal flotado, que son muy delgaditos, transparentes también. Y entonces metí dentro de la esencia, dentro del agua que estaba ejemplificando la esencia, esos 3 vasos como naturalezas derivadas. Entonces saqué un vaso que, por supuesto, cuando lo saqué estaba lleno completamente de agua. En otras palabras, al hacerse visible esa naturaleza derivada con la esencia adentro, se podía visualizar. Pero cuando nuevamente colocábamos los 3 vasos llenos de agua con vidrio transparente, agua limpia, las personas no podían observar, se hacían invisibles los 3 vasos de cristal flotado. Así es como creo que puede tratar de explicarse, pero cuando ya el Padre fue una clonificación del Altísimo, es una naturaleza derivada, pero con esencia
esencia increada adentro. Por lo tanto, son manifestaciones, son personalidades. Acuérdese que hay grupos que no podemos llamar cristianos que no creen en la deidad del Espíritu Santo, no creen que el Espíritu Santo sea Dios, sino creen que es una fuerza, porque probablemente no entienden esto. No es tan fácil y yo siempre le pido al Señor que nos ayude para poder tratar de explicarlo. Espero que eso le haya ayudado a la persona que nos trasladó esta pregunta. ¿Hay más preguntas, mis hermanos? ¿Cómo vamos? No puede ser corrupción, porque no puede ser corrupción porque definitivamente Jesús no conoció pecado. Realmente él, insistimos, si desde su mismo engendramiento para que el santo niño fuera llamado hijo de Dios, no podía tener ningún tipo de contaminación. Por eso no tuvo comunicación, cordón umbilical que lo alimentara. Quizá muchos se preguntarán, bueno, ¿cómo puede ser eso? Pero acuérdese que era un milagro tremendo el engendramiento por el Espíritu Santo y de esa misma manera tuvo que haber sido alimentado. Entonces, ahí carne se refiere al cuerpo humano. Y hago otra vez referencia a lo que dice Hebreos, en ese diálogo preexistencial entre el Padre y el Hijo, me preparaste cuerpo. Pero ese cuerpo, precisamente, que donde tabernaculizó el Señor, o tabernaculizó el Verbo, y por eso el Verbo se hizo carne, no habla de corrupción. De linaje yo creo que sí podría tener algún tipo de relación, porque acuérdense que se había profetizado cientos de años atrás que iba a ser hijo de David. Y la genealogía venía desde Abraham, y bueno, por eso los evangelios en Mateo, que lo presenta como el rey, establece las genealogías y lo lleva desde Adán hasta adelante, y luego Lucas también hace lo suyo. Entonces, en cuanto al linaje, tenía que cumplirse las profecías y por eso él fue reconocido como hijo de David. Pero en cuanto a corrupción, si la hubiera habido, si hubiera habido algún tipo de contaminación, él no podía ser el sacrificio perfecto. Acuérdese que en las figuras de las ofrendas del Antiguo Testamento, los animalitos tenían que ser perfectos, tenían condiciones que la ley exigía. Cuanto más el Cordero de Dios, totalmente sin mancha y sin contaminación, dice la Escritura, no iba a tener ningún tipo de comunicación. Él por eso solo carga el pecado que no le pertenecía de toda la humanidad y obviamente muere en la cruz del Calvario como sacrificio por el pecado. Entonces, linaje yo creo que sí se puede ver ahí. Y es interesante porque el mismo verso 14, si vemos el que continúa, me parece que dice, ahí mismo dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que pasa es que a veces carne tenemos que ser muy cuidadosos en cómo traducirlas por el contexto. La palabra griega sarx es una palabra que a veces habla de contaminación y a veces se refiere al cuerpo humano. ¿Cómo podemos ver la diferencia para traducción? Pues en base a los contextos. Entonces aquí cuando dice, y el verbo se hizo carne, muy bien podría decirse, y el verbo, como lo ponen algunos, tabernaculizó, o el verbo tomó cuerpo, por así decirlo. Sería una especie de paráfrasis. Y dice, y habitó entre nosotros. Me informan que no siempre hay suficiente volumen para cuando se plantean las preguntas. No sé, Maynor, cómo estamos ahí de volumen, porque me informan que no se oyen las preguntas, solo las respuestas. Okay. ¿Cómo estamos de volumen? Porque yo sí las estoy escuchando acá, no sé. Sí, yo también, se escuchan. Ah, sí las has escuchado. Bueno, entonces estamos bien. Excelente, sí, porque si no entenderíamos, ¿verdad? Entonces dice, y vimos su gloria,
Si él hubiera tenido al tomar carne contaminación, no se vería su gloria. Inmediatamente dice el verso, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Acuérdense, el misterio más grande que se ejemplifica en la construcción del arca del pacto que se colocaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo de Moisés, es que se coloca o se fabricó de madera de acacia, que habla de la naturaleza humana de Cristo, pero se forró de oro por dentro y oro por fuera, precisamente porque esa arca tipificaba, señalaba a Cristo, porque el oro nos habla de divinidad, o sea, de la naturaleza divina. Entonces, es esa encarnación que los teólogos también tienen sus conceptos un poquito rebuscados para explicarlo. Le llaman la kenosis de Dios y realmente hay un verbo griego que tiene que ver con esa palabra. ¿Cómo vamos con las preguntas? ¿Tiempo? Aquí hay otra pregunta. ¿La personificación glorificada del Hijo será para la eternidad? Definitivamente, eso es una cosa maravillosa, hermanos. En las salidas eternas del Verbo, lográbamos atisbar que todas esas creaciones de un universo tan grande, con millones de galaxias, ¿se acuerdan? Y probablemente muchos sistemas solares parecidos al nuestro, que apenas el hombre está tratando de descubrir ahora. Pero ¿cuánto le falta al hombre por descubrir? Apenas estamos en el vecindario de la Vía Láctea. Pero lo llamativo es que probablemente en las visitas melquisedianas, en esas cristofanías, como la que vemos en Melquisedec con Abraham en Génesis, muy probablemente el Verbo visitaba en su función de sacerdote de Melquisedec, visitaba muchas creaciones y probablemente él se presentaba de acuerdo a la creación, porque eso abre todo un abanico de posibilidades, porque no sabemos qué tipos de creaciones existen. Entonces, lo cierto es que el Verbo, de alguna forma, creo yo que se presenta ahora para la eternidad después de haber muerto y resucitado. Noten que de verbo invisible a personalidad de esencia para estar con Dios, al tomar cuerpo humano y eternizarlo, insisto, la forma como lo vamos a ver nosotros en la parusía, que es nuestra esperanza bienaventurada, es como un hombre, pero lleno de gracia y de verdad, con cuerpo humano, eternizado. Por eso la tierra y el hombre son un misterio que nosotros probablemente no hemos alcanzado a comprender en toda su magnitud. Lo que sí es que el salmista algo entendió cuando dijo, lo has hecho poco menor que los ángeles. Pero noten que así como el mismo Señor, viniendo como en su función de sacerdote de Melquisedec, que Hebreos nos indica las cualidades y las características, y ya vimos algo de eso, ahora es sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Y nosotros como real sacerdocio, nación santa, nosotros realmente estamos en ese orden. No estamos en el orden levítico ni en el orden de Sadoc, sino que estamos en el orden de Melquisedec. Y entonces yo insisto, porque es un verso que a mí me llama tanto la atención y que también el hermano Otto nos lo trasladaba y nos ponía a pensar, y hasta el día de hoy nos pone a pensar, Efesios capítulo 3 y verso 10, cuando dice, leamos un poquito de contexto, dice, a mí que soy, verso 8, Efesios 3:8, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice Pablo, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles
las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora podemos entender un poco mejor cuáles son esas inescrutables riquezas de Cristo, desde dónde viene nuestro Señor. Y sacar a luz. Eso es lo que los ministros del Espíritu hacen, y que por supuesto el perito arquitecto de la iglesia escribió y nos lo dejó para que fuera revelado e iluminado por el Espíritu. ¿Cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas? Entendemos por los contextos, por medio del Verbo, por medio del Hijo. Y ahí viene el verso 10. A fin o como propósito de que la infinita sabiduría de Dios, imagínense, es infinita, y nosotros con cabecitas finitas todavía, aunque dice la palabra que tenemos a nuestra disposición la mente de Cristo, sea ahora, no dice después, no dice futuro. Eso llama mucho la atención. Sea ahora, tiempo presente, como un presente continuo, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, esos no son humanos, y potestades en las regiones celestiales. Entonces uno se pone a pensar, ¿será que todos los que ya han partido, que son de la iglesia, y especialmente la iglesia novia, estarán dando a conocer ahora a las potestades, a los principados en esas regiones celestiales? Pues si yo entiendo bien este pasaje, así es. Entonces, no crea usted que nuestra eternidad va a ser como la pintan, ¿verdad? Con unas alitas, como que si fuéramos ángeles, ¿verdad? Con una arpita para cantarle al Señor por toda la eternidad. Todo tiene su tiempo y su lugar, pero ese pasaje abre una tremenda expectativa de lo que la iglesia va a hacer o ya está haciendo, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, realmente va a ser algo maravilloso, hermanos amados. ¿Más preguntas? Sí. El hermano que hace la pregunta hace referencia a Juan capítulo 10, versículo 30, que dice, yo y el Padre somos uno. Sí. Y la Biblia de las Américas dice, tiene una llamada que dice una misma esencia, como otra traducción. Y el hermano pregunta que si es correcta esta interpretación. Sí, porque acuérdense, el Padre y el Hijo son naturalezas derivadas con esencia adentro. Entonces, definitivamente, el Padre y el Hijo, por eso, son de la misma naturaleza. Son parte de esa cuadridimensión de Dios, son eternos. Entonces, definitivamente, me llama la atención la llamada que tiene las Américas. Yo voy a tratar de chequearla, porque es muy interesante, porque dice, por lo menos en las Américas, dice, yo y el Padre somos uno. Voy a tratar de ver si el texto griego, por ejemplo, en Reina Valera, dice, yo y el Padre una cosa somos. Pero América sí, yo creo que va, probablemente en el original, va mucho más allá al hablar de una misma esencia. Creo que es mucho más exacto y nos sirve para poder ponerle más pie de imprenta a lo que hemos estado hablando. Porque cuando hablamos de naturalezas derivadas, estamos hablando términos tal vez no muy familiares, o como la clonificación, ¿verdad? Pero en realidad lo que aquí es más importante ver es que son de la misma esencia, y es de la esencia del Altísimo. Y lo mismo, aunque nosotros no estamos definitivamente en base a la Biblia a ver manifestaciones del Espíritu corporales más que la que en forma de paloma vemos nosotros precisamente en el bautismo
de Jesús con Juan el Bautista, aunque dice como en forma de paloma, es una corporeidad del Espíritu. Aquí hay un detalle que tiene que ser bien explicado, pero acuérdense ustedes que para el doctor la era que estamos viviendo es la era del Hijo, y él la denominaba no en el término astrológico ni esotérico, la era de Piscis. Y la era de Piscis habla de pesca. Era el simbolito que usaban, como un pescadito que usaban en las catacumbas los cristianos del primer siglo, para referirse a Cristo como una señal, para identificarse porque eran perseguidos. Pero después de la era de Piscis, lamentablemente lo que voy a decir, espero que sea bien entendido, porque no tiene nada que ver con con la astrología, con las 12 áreas de astrología. Pero los mismos esotéricos están en espera de la era de Acuario, Aqua. Y esa, para el doctor Ríos, es la era del espíritu. Muchos ministros creen que estamos ya en la era del espíritu. Pero acuérdense que el Hijo le hizo un levirato al Padre y el Espíritu Santo le hace un levirato al Hijo ahora. Les conviene que yo me vaya, pero los dejo al otro. Pero él no hará nada ni enseñará nada que no sea de lo mío, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero la era del Espíritu, de los ministros del Espíritu, gloriosos, me parece que es donde vamos a entender completamente lo de Efesios 3:10. Bueno, no sé si eso trae más preguntas, pero tiempito tenemos. Todavía hay unos minutos que yo veo que, gracias a Dios, hoy hemos dado bastante lugar a preguntas. Hay aquí una pregunta, pero tiene una introducción y la vamos a leer. Dice: hermano, buenas noches. Solo mis hermanos, yo sí les escucho, pero no sé por qué razón algunos hermanos dicen que no se escuchan las preguntas. Me parece que era el micrófono o el audio del hermano Maynor, y entonces por eso estoy haciendo yo las preguntas. Excelente, magnífico, pues. Entonces, por favor, repetir la pregunta. Sí, dices: sin ser judaizante ni algo parecido, sino viendo la necesidad de hablar la verdad, el nombre de Jehová, cree que sea correcto enseñarlo, aún habiendo coros entonando ese nombre, sabiendo que no es posible respaldarlo. ¿Será que si queremos ser agradables, no tendríamos que quitar ese nombre aún en las alabanzas? Pues no tiene dato histórico. Bueno, creo que es una pregunta que obviamente trae trasfondos. El mismo hermano que la plantea nos dice que sin ser mesiánicos, pero hay muchas inquietudes y muchas influencias de ciertos grupos mesiánicos que tocan este tema, y entiendo que al hacer nuevamente la pregunta hay un interés. Yo creo, mis hermanos, que tenemos que ser muy cuidadosos porque el tetragramatrón, que se traduce como el Señor en algunas versiones, como Yahvé en otras, o como el Yahweh, en realidad es un nombre que por lo menos en el español es difícil de pronunciar. Y ustedes saben que es precisamente este nombre el que los judíos le llaman el innombrable, y algunos lo traducen como el eterno, y es precisamente las versiones mesiánicas las que solo ponen una D mayúscula y una línea por el innombrable, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que la persona que hizo la pregunta, si me quiere escribir a lo que es mi correo electrónico noriega.sergio@gmail, para tener un poquito más de amplitud, para ver qué es lo que realmente
cuáles son las bases y porque tengo la impresión, sin ofender en ningún momento, que sí hay alguna influencia mesiánica o de versiones mesiánicas que hoy están abundando, pero con todo respeto podríamos dialogar un poquito más amplio y por eso repito mi correo noriega.sergio@gmail.com, donde podríamos intercambiar algunas opiniones al respecto. Para entrar al tema, ¿verdad? Porque el tema son las fases del verbo. Okay. Yo tengo una pregunta aquí. Sí. Tengo una pregunta aquí, la voy a leer. Dice, el Padre someterá todas las cosas a los pies del Hijo. Una vez sometidas todas las cosas al Hijo, Él las devolverá nuevamente al Padre, incluyéndose Él mismo. Si nosotros estamos metidos en el Hijo, ¿nos volvemos parte de esa esencia? No, no, mis hermanos. La Biblia dice claramente que realmente solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son divinos, tienen naturaleza divina, tienen esencia increada. Pablo nos habla de que nosotros vamos a ser participantes de la naturaleza divina, no vamos a ser divinos. Entonces, eso se puede chequear muy bien en la palabra. Tal vez para explicar algo que no es tan fácil de explicar, pero acuérdense que Pablo, especialmente en Efesios, su frase clave del libro de la epístola a los Efesios es en Cristo, es decir, metidos en Cristo. Nosotros estamos metidos en Cristo, pero estamos metidos en Cristo y Él es el que regresa al Padre, pero nosotros no somos divinos, ni vamos a ser divinos. En realidad, Él es el que en su, diríamos, parte divina se conecta al Padre y de esa manera nosotros estamos metidos en Él, pero sin ser Él. No sé si me doy a entender, porque por eso creo que quedó en la Escritura que solo somos partícipes de la naturaleza divina, en el sentido de esencia increada. No sé si logré contestar a la pregunta. Tú tenías otra por ahí, hermano Francisco. Fíjate que, hermano, que era esa precisamente, porque bueno. solo voy a chequear si hay otra más, pero me parece que era la última. La última, sí. Yo tengo una por acá. Déjenme ver. Sí dice, ¿en qué fase va a estar el verbo cuando esté con la esposa? Bueno, obviamente es la fase ya precisamente de el verbo glorificado, ¿verdad? Con ese cuerpo humano que fue eternizado prácticamente. O sea, vuelvo al punto, la importancia de ver que el verbo llevó a cabo la redención en la tierra, que vimos lo de Colosenses 1:20, se recuerdan, y 1:22, ¿verdad? La reconciliación en sangre y la reconciliación en el cuerpo, que el cuerpo es para la esposa. Entonces, definitivamente es la cuarta fase donde el Señor va a venir. Él no va a venir invisible, Él va a venir visible. Por eso los faneros y la parusía, acuérdese que es presencia física, va a ser donde el verbo viene a recoger a su amada, de acuerdo a lo que hemos visto en la palabra, como caminó en la tierra, como se manifestó, solo que obviamente con un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado. Y es precisamente que nosotros, sin ser participantes, sin ser divinos, sino solo ser participantes de la naturaleza divina, también vamos a ser glorificados. Y todos los que hayan experimentado la muerte, recuérdense que en la resurrección lo corruptible se viste de incorrupción y los vivos, lo mortal, se viste de inmortalidad. Y esa con cuerpos glorificados nosotros regresamos al Padre. Muy bien. No sé si estuve hablando, apareció alguna otra.
No hay otra más de pronto. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar y hoy estamos terminando un poquito temprano, pero recuérdese que a las 9, para los miembros de Iglesia de Cristo Betel, tenemos precisamente el tiempo de oración de 9 a 9:30, donde hay peticiones y donde usted también puede conectarse. Siempre en el chat se manda el enlace. Padre, en esta hora yo te doy gracias por tu infinita misericordia, por tu palabra, Señor, que nos permite atisbar, Señor, con nuestro espíritu, misterios tan grandes y tan maravillosos que sabemos que un día conoceremos como nosotros somos conocidos. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo la siga aclarando y la siga ampliando. Y mis hermanos que hoy hicieron preguntas muy especiales, muy interesantes, me indica, Señor, que están buscando en tu palabra, están escudriñando en tu palabra. Y yo sé que tu Espíritu Santo, Señor, traerá revelación. Gracias, Señor, porque dejando tu trono de gloria, veniste a esta tierra, encarnaste como Cordero de Dios, quitaste el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Y por la fe, nosotros, Señor, al recibir por revelación estas verdades, Señor, no solamente hemos entrado ya en la fase de ser eternos, ser nuevas criaturas, haber nacido de nuevo, darnos, Señor, la bendición de experimentar un parto gemelar donde el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo están dentro de nosotros. Siendo vasos de barro, tenemos este tesoro maravilloso. Y te pedimos, Señor, que esto sea lo que nos ayude, Padre, a seguir madurando, seguir conociendo más de ti para amarte más y poder esperarte como una novia completamente enamorada de ti. Ayúdanos, Señor, en el diario vivir para que te agrademos, para que seamos dignos de la vocación a la que hemos sido llamados. Bendice cada familia, Señor, provee sus necesidades, trae esperanza al que la ha perdido, trae sanidad a los cuerpos enfermos, trae, Señor, tu revelación, trae, Señor, fortaleza en el nombre de Jesús, trae unidad. Solo tú eres el único que puede, Señor, ministrar lo profundo de nuestras almas para traer sanidad. Gracias, Señor. Bendice cada hogar. Has vallado alrededor de ellos. Guárdalos de esta pandemia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, y nos vemos el próximo miércoles con otro tema que esperamos que sea de bendición. El Señor le bendiga rica y abundantemente. Amén.